Hola, muy buenos días. Mi nombre es Alicia Ofelia Gómez Rangel. Soy licenciada en Derecho y actualmente me encuentro impartiendo algunas asignaturas en la Universidad Felipe Villanueva en el campus Ojo de Agua. Y dentro de esas asignaturas que imparto está la materia de Derecho Administrativo. Y en esta ocasión, este material didáctico eh, se va a enfocar a temas muy importantes sobre el derecho administrativo y son los siguientes. Los servidores públicos, la función pública, la naturaleza jurídica, el servidor público, régimen jurídico de los servidores públicos, obligaciones y derechos de los servidores públicos y responsabilidades de los servidores públicos. Y bueno, para iniciar con este tema, pues vamos a ver el primer tema, que es eh, la función pública. Y nos dice que la función pública está determinada por un conjunto de lineamientos normativos dentro de la idea principal de preservar y salvaguardar el interés público y general protegido, el cual principalmente persigue la satisfacción de necesidades básicas de la población a través de una organización administrativa, regida por una serie de normas que la regulan en cuanto a su actividad. La doctrina jurídica de Caicedo define a la función pública como el desempeño de actividades de carácter público regidas por normas de derecho público a cargo de personas que por nombramiento, elección o cualquier otro medio legal han sido investidas de competencia para el cumplimiento de tales actividades en órganos públicos estatales. En base a las conceptualizaciones anteriores, queda expuesto que la función pública está compuesta por varios elementos armoniosamente relacionados, entre los que se encuentran las actividades de carácter público, las normas de derecho público, las personas destinadas a realizar las actividades administrativas y las competencias con que están revestidas estas personas y los diferentes órganos y entes estatales, los cuales en conjunto coadyuvan en la consecución de los fines del Estado. La función pública puede entenderse como el conjunto de la administración pública, la actividad de los funcionarios o bien toda actividad que realiza el Estado. En este caso, tales funciones públicas pueden ser realizadas por el Estado por razón de que la ley las pone a su cargo o al menos prevé su realización en un Estado de derecho o bien por la voluntad unilateral o soberana de un Estado, que no se rige por tales normas. Una monarquía absoluta o un Estado totalitario, el Estado puede realizarlas de manera directa o de manera indirecta, mediante la participación de particulares, ya sean concesionarios, obra pública y sus contrataciones u otros tipos de relación de trabajo o servicios. La condición jurídica de estas relaciones tiene distintas peculiaridades según las legislaciones o la aplicación de estatus previamente definidos, que matizan los actos unilaterales del Estado e introducen distintos tipos de expresión de la voluntad del trabajador o prestatario de los servicios. El tipo de acto contractual o cláusulas limitadoras se han calificado de actos de condición o de unión más que de adhesión. Dado que la capacidad negociadora de las partes está interferida por cuestiones que pueden tener incluso consecuencias constitucionales.
La Secretaría de la Función Pública es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal que se encarga de vigilar que los servidores públicos federales se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones. Sanciona a los que no lo hacen, así promueve el cumplimiento de los procesos de control y fiscalización del gobierno federal. Naturaleza jurídica de la función pública. Bueno, la naturaleza jurídica de la función pública nos conduce a determinar cuál es la fuente de la relación funcionario público, administración y a su vez Estado, a la que está inmersa en distintas teorías que dan sentido y propósito a esta relación. Entre las teorías más importantes se destacan la contractualista, política, funcional y estatutaria, siendo esta última la más aceptada por los modernos regímenes de derecho administrativo. Se puede afirmar que la naturaleza jurídica de la función pública es constitucional, porque el Estado, el encargado de cumplir los fines constitucionales, y el legal, porque se rige estrictamente bajo normas establecidas por el legislador. Además, es una actividad que se realiza en aras del interés colectivo. ¿Qué es un servidor público? Bueno, el servidor público es la persona que desempeña un empleo, cargo o comisión subordinada al Estado y está obligada a apegar su conducta a los principios de legalidad, de lealtad, de honradez, de imparcialidad y de eficiencia. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 108, define a los servidores públicos como los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados, y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución otorga autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Al respecto, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, vigente en el Estado de México, define a los servidores públicos como toda persona física que preste a una institución pública un trabajo personal subordinado, de carácter material o intelectual, o de ambos, mediante el pago de un sueldo. Y vemos que la misma ley del trabajo de los servidores públicos del Estado y municipio, los clasifica en dos maneras. Uno, generales y otros de confianza. Los generales son los que prestan sus servicios en funciones operativas de carácter manual, material, administrativo, técnico, profesional o de apoyo realizando tareas asignadas por sus superiores o determinadas en los manuales internos de procedimientos o guías de trabajo. Y los de confianza, que son las de dirección, inspección, vigilancia, auditoría, fiscalización, asesoría, procuración de administración de justicia y de protección civil, así como las que relacionan con la representación directa de los titulares de las instituciones públicas o dependencias, con el manejo de recursos, las que realizan los auxiliares directos, asesores, secretarios particulares y adjuntos, choferes, secretarias y demás personal operativo que les sean asignados directamente a los servidores públicos de confianza o de elección popular, así como aquellas que se desempeñen por mandato de la norma que rigen las condiciones de trabajo de la institución. Cabe mencionar que uno de los puntos más importantes de los servidores de confianza es que es obligatorio que deben de tener un nombramiento oficial por la dependencia a la que están sirviendo. El régimen jurídico de los servidores públicos. Bueno, un régimen jurídico es el conjunto de pautas legales a través de las cuales se organiza una actividad. En cuanto a esa definición, estas pautas se concretan en normas jurídicas, que son todas aquellas leyes o reglamentos que se fundamentan
en el poder del Estado y se basan en un determinado procedimiento. Un régimen jurídico es el conjunto de pautas legales a través de las cuales se organiza una actividad. Por lo consiguiente, el régimen jurídico que se aplica a los servidores públicos es de derecho público. Comienza con los preceptos constitucionales en los que se basa de conformidad a la supremacía de ley, obviamente de nuestro país, además que da origen a la codificación en materia administrativa. Y las controversias que se susciten con la administración deben ventilarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en tanto que el régimen jurídico que se aplica a los trabajadores oficiales en el principio de derecho y su relación laboral está regulada por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y municipios vigentes, en este caso en el Estado de México. ¿Cuáles son esas obligaciones y derechos de los servidores públicos? Bueno, obligaciones es cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás servidores públicos como a los particulares con los que llegaré a tratar, en los términos que se establezcan en el Código de Ética a que se refiere la Constitución, los códigos, las leyes y los reglamentos correspondientes a la materia. En cuanto a los derechos de los servidores públicos, además de los contemplados en la Constitución, la ley y los reglamentos, son derechos de todo servidor público percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para el respectivo cargo o comisión, disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas en la ley. En cuanto a las responsabilidades de los servidores públicos, en México, en materia de responsabilidades de los servidores públicos, encontramos dentro del título cuarto de la Constitución Política 4 tipos de responsabilidades: la responsabilidad política, penal, civil y administrativa, que cada una se juzgará según el caso del que se trate. Bueno, pues espero que este video haya sido de su agrado, que la información sea interesante, sea importante, y nos vemos en una próxima. Hasta luego.